La galaxia está estabilizada por la antigua y duradera organización conocida como el Imperio Estelar. Es fundamentalmente neutral y busca la estabilidad por encima de todo. El Imperio posee una gran inercia debido al complejo tapiz de convenciones, rituales y tradiciones que ha acumulado durante milenios, lo que garantiza continuidad y orden en innumerables sistemas estelares. Entre las costumbres más estimadas en el Imperio está la práctica de que las especies recién admitidas asuman un sobrenombre que mejor represente sus características distintivas. Estos títulos son más que simples nombres. Son un testimonio de los rasgos, la historia y el carácter de una especie. Y son motivo de orgullo, así como una promesa de lo que llegarán a ser. Los Sylphs braquiadores, por ejemplo, conocidos por sus elevadas ambiciones y sus vidas arbóreas, eligieron el sobrenombre de los escaladores. Este apodo representaba su espíritu de innovación y su inquebrantable ascenso. De manera similar, la mente colmena telepática Vritak adoptó el apodo de los unificados, enfatizando su sincronización incomparable y su conciencia colectiva. El nombre dado a una nueva especie bajo el Imperio no solo representa su identidad, sino también su función en la civilización galáctica más amplia. Los miembros están unidos por esta herencia, que fomenta un sentido de respeto y pertenencia. También subraya que el Imperio es un mundo competitivo y jerárquico, donde cada especie debe establecer su valor y reclamar su posición legítima en el orden cósmico. Los ritos y tradiciones del Imperio están cuidadosamente protegidos, transmitidos de generación en generación, para garantizar que cada especie miembro preserve los ideales y estándares que han mantenido a la organización viva durante siglos. Gracias a esta continuidad, el Imperio ha podido superar innumerables desafíos y crisis, y siempre ha emergido con su estructura esencial intacta. En especial, los epítetos son un recordatorio constante de la diversidad del Imperio y de las contribuciones individuales de cada especie. Cada nueva especie que se une al Imperio aporta invenciones, historia y cultura al grupo a medida que éste se expande y cambia. La durabilidad del Imperio depende de este proceso continuo de integración y adaptación, lo que le permite ser dinámico y responder a los constantes cambios de la galaxia. Pronto, esta magnífica tradición ganaría un nuevo capítulo con la historia de la entrada de la humanidad en el Imperio Estelar, una que trastocaría las nociones preconcebidas y reescribiría la esencia de lo que significaba ser miembro de esta organización milenaria. Cuando la humanidad apareció por primera vez en la escena de la galaxia, fue recibida con sospecha, pero también con fascinación. Los humanos, como forasteros en el Imperio Estelar, estaban ansiosos por establecer su credibilidad y ganar un lugar en esta vasta y venerable organización. Una de las numerosas costumbres que debían atravesar era la elección de un epíteto, un sobrenombre que capturaría sus rasgos especiales y especificaría su lugar en el Imperio. Los miembros del Imperio participaron en acaloradas discusiones sobre la selección del epíteto de la humanidad. Mientras que algunos pensaban que los humanos serían dañinos e impredecibles, otros se fascinaban por su versatilidad y su amplio rango de habilidades. A pesar de las incertidumbres, los humanos abrazaron esta costumbre con entusiasmo y reflexión. Inesperadamente, los humanos eligieron su sobrenombre con bastante rapidez, decidiendo por los corredores. Muchos en el Imperio quedaron perplejos por esta decisión. Para algunos, parecía indicar timidez o una renuencia a enfrentar los desafíos de frente. Al principio, las observaciones sobre el comportamiento humano apoyaron esta creencia. Históricamente, los humanos han buscado soluciones pacíficas a los conflictos, cuando otros podrían haber recurrido a la violencia. A través de la diplomacia hicieron muchos amigos, pero pocos aliados estaban dispuestos a luchar junto a ellos. Los miembros del Consejo murmuraban entre sí, cuestionando la elección del nombre por parte de la humanidad. ¿Por qué adoptarían los humanos un nombre que parecía implicar huir, o evitar algo en una galaxia donde el dominio y el poder eran altamente valorados?
Pero la respuesta estaba más profundamente arraigada en la naturaleza humana y su pensamiento estratégico. La predisposición humana por la diplomacia y la negociación reflejaba su capacidad de adaptación y supervivencia, en lugar de ser una muestra de debilidad. A lo largo de la historia, los humanos descubrieron que evitar conflictos innecesarios a menudo producía mejores resultados a largo plazo. Su tenacidad y astucia se demostraron al ser capaces de formar coaliciones y encontrar puntos en común incluso con antiguos rivales. Aunque al principio hubo algunas dudas, los humanos aceptaron su nueva identidad como los corredores. Se dieron cuenta de que, con el tiempo, a través de sus acciones y contribuciones al imperio, el verdadero significado de su apodo quedaría claro. Era un sobrenombre que reflejaba su aptitud para manejar situaciones difíciles, su impulso inquebrantable por el avance y su capacidad para superar los desafíos que se avecinaban. Los humanos continuaron sorprendiendo y desconcertando a sus contemporáneos, mientras se adaptaban a su nuevo rol dentro del Imperio Estelar. Aunque al principio fue visto como una debilidad, su sobrenombre elegido rápidamente se convirtió en un símbolo de sus talentos especiales y del alcance malinterpretado de sus habilidades. El escenario estaba listo para que la humanidad revelara el verdadero significado de los corredores, y apenas comenzaban su aventura dentro del imperio. Los Dracari, cuyas tácticas agresivas y naturaleza depredadora les valieron el apodo de El Azote en toda la galaxia, despreciaban el sobrenombre de la humanidad. Los Dracari veían el apodo Los Corredores como una confesión de debilidad y miedo en una galaxia donde el poder y la supremacía eran altamente valorados. Reconocieron una oportunidad para aprovechar lo que creían que era una vulnerabilidad. Los Dracari planearon deliberadamente una serie de batallas, construyendo narrativas que representaban a los humanos como agresores injustos. Su intención era clara: incitar un conflicto entre los humanos para que fuera apropiado invocar el bárbaro y anticuado ritual Varek. Esta costumbre, que data de los primeros tiempos del imperio, enfrentaba a dos especies miembros en una pelea libre de intervención externa, con el vencedor obteniendo dominio indiscutible. Bajo el ritual Varek, los Dracari declararon la guerra a la humanidad, anticipando una fácil victoria contra la joven raza. Atacaron Edén, un planeta habitado por humanos que representaba sus modos pacíficos y conscientes del medio ambiente. Los Dracari lanzaron un ataque terrible que redujo a Edén a cenizas, en una brutal demostración de fuerza destinada a quebrar la determinación humana. Pero los Dracari habían sobreestimado enormemente a sus adversarios. La caída de Edén no deprimió a los humanos. Por el contrario, fortaleció su voluntad de sobrevivir. Los humanos reaccionaron con una ferocidad inesperada al enfrentarse con la destrucción de su amado planeta. Convirtieron naves civiles en buques de guerra improvisados y lanzaron una contraofensiva que tomó por sorpresa a los Dracari. La creatividad y flexibilidad humanas fueron destacadas. Rápidamente ganaron experiencia en cada batalla y ajustaron sus métodos y estrategias para contrarrestar el poderío militar superior de los Dracari. La voluntad indomable y la inventiva de la humanidad empezaron a cambiar el curso de la guerra. Lo que los Dracari habían esperado que fuera una victoria rápida y aplastante, se estaba convirtiendo en un conflicto prolongado y costoso. El Consejo se sorprendió al ver que los humanos, a quienes solo se les consideraba pacificadores y negociadores, eran capaces de ir a la guerra. La capacidad humana para la innovación y la adaptación frente a la adversidad abrumadora llegó a definir su esencia. La primera impresión de vulnerabilidad en el apodo Los Corredores se desmoronaba rápidamente. Los Dracari, conocidos por su poder, estaban cada vez más superados. Las tierras Dracari importantes fueron tomadas por ejércitos humanos, quienes aprovecharon su astucia y su incansable persecución para aprovechar cualquier debilidad. Las estrategias depredadoras de los Dracari, que les habían funcionado tan bien en el pasado, no eran rival para el enfoque inesperado y tenaz de los humanos. Aunque la guerra entre los Dracari y los humanos estaba lejos de terminar, el poder había cambiado. Además de demostrar su fuerza,
La respuesta de la humanidad al desafío Dracari cambió su posición dentro del Imperio Estelar. A medida que los corredores comenzaba a significar más de lo que había sido antes, la galaxia observaba ansiosa cómo se desarrollaba la lucha. La galaxia observaba cómo la humanidad y los Dracari se enfrentaban en una lucha titánica por el control, puesta en marcha por la declaración de guerra de Varek. Con total confianza en su poderío militar, los Dracari invadieron Edén, un planeta humano que representaba la cooperación pacífica y los objetivos medioambientales a gran escala. Los Dracari pensaban que destruir Edén quebrantaría la moral humana y les permitiría ganar fácilmente. Sin embargo, la devastación de Edén tuvo el efecto opuesto. En lugar de quebrantar a la humanidad, avivó una intensa y firme determinación. Por necesidad de supervivencia y venganza, la humanidad convirtió naves civiles en naves de combate, formando su flota en una poderosa fuerza. Los Dracari, conocidos por su habilidad para cazar, fueron tomados por sorpresa por la extraordinaria astucia y tenacidad de sus oponentes. La primera reacción de la humanidad fue inmediata y devastadora. Las tropas humanas rápidamente aprendieron a aprovechar las debilidades en las tácticas Dracari, utilizando su flexibilidad. Aunque al principio eran improvisados, los buques de guerra más tarde fueron mejorados con defensas y armamentos de vanguardia, convirtiéndolos en formidables instrumentos de combate. Impulsadas por una recién descubierta unidad y propósito, las tropas humanas lucharon con una determinación que sorprendió a todos. Los Dracari, anticipando una victoria rápida, fueron arrastrados a un conflicto prolongado y costoso. Con cada encuentro, se revelaban nuevos aspectos de la creatividad humana. Los comandantes humanos interrumpían las líneas de suministro y las redes de comunicación Dracari, utilizando tácticas de guerrilla, operaciones de ataque y fuga, y emboscadas planificadas. La búsqueda incesante de la victoria por parte de los humanos cambió el rumbo de la guerra. Compromisos importantes señalaron los puntos de inflexión de la guerra. Utilizando las densas nubes de gas de la nebulosa como cobertura, las fuerzas humanas atacaron una gran flota Dracari durante la batalla de la nebulosa plateada. Sorprendentemente, los cazas humanos atacaron con precisión, destruyendo los barcos Dracari. Esta victoria demostró la creciente habilidad de los humanos en el combate espacial y elevó la moral humana. Los humanos eran igual de peligrosos en tierra. El asedio de las fortalezas Dracari demostró su ingenio y flexibilidad. Los guerreros humanos derrotaron ubicaciones bien defendidas, utilizando exoesqueletos avanzados y tácticas de combate creativas. Cada éxito mostró cómo los humanos podían perseguir un objetivo sin rendirse, y debilitó aún más la confianza Dracari. La confianza inicial de los Dracari se convirtió en desesperación a medida que la guerra se prolongaba. Ahora, endurecidos y experimentados en combate, las tropas humanas comenzaron una serie de ofensivas que tomaron control de territorios Dracari estratégicos. Con cada avance humano, la especie anteriormente depredadora se encontraba a la defensiva y su imperio disminuía. El ataque a Drakkar, el mundo natal de los Dracari, marcó el punto álgido de la batalla. Las fuerzas humanas rompieron las fuertes defensas del planeta mediante una coordinación de ataques espaciales y terrestres como nunca antes. La resistencia organizada llegó a su fin, y el esfuerzo bélico Dracari colapsó efectivamente con la captura de la familia real. El cosmos se maravillaba con la victoria de la humanidad, que en un principio se pensaba que era indefensa y sumisa. La verdadera esencia de los corredores, una especie que perseguía la victoria con una determinación inquebrantable y una capacidad de adaptación, había sido revelada por el conflicto. La respuesta de los humanos a la amenaza Dracari redefinió el estatus humano en el Imperio Estelar, demostrando que su apodo era un homenaje a su espíritu inquebrantable, y no un signo de miedo. La humanidad logró una impresionante y rotunda victoria al final de la guerra. El conflicto concluyó con la captura de Drakkar, el mundo natal de los Dracari, y la posterior detención de la familia real Dracari.
A medida que el otrora temido Imperio Dracari se desmoronaba bajo la implacable persecución de las tropas humanas, la galaxia observaba en silencio, horrorizada. Los humanos tomaron una decisión alternativa a la cautividad o la venganza. Se aseguraron de que la especie depredadora no pudiera amenazar más a las demás naciones en su conjunto, dividiendo la monarquía Dracari en estados más pequeños y rivales. La elección fue tanto humana como estratégica, ilustrando la complejidad de la naturaleza humana, capaz de luchar ferozmente, pero impulsada por el deseo de una paz duradera. Un embajador de Terra se dirigió al Imperio Estelar y sugirió que el ritual Varek fuera descontinuado. Este método anticuado, que alguna vez fue esencial para resolver conflictos entre especies, fue considerado dañino y obsoleto. El plan fue aprobado sin oposición por el Consejo, que había visto de primera mano los efectos desastrosos del Varek entre los humanos y los Dracari. Con la terminación formal del ritual, se estableció una nueva era de colaboración y diplomacia. Más tarde, durante una reunión entre diplomáticos humanos e intelectuales del imperio, se descubrió un error fundamental. El sobrenombre «Los Corredores» no se había traducido correctamente. El apodo «Los Perseguidores», que capturaba con precisión la voluntad inquebrantable y la persistencia de la humanidad, era la traducción correcta. Esta revelación sacó a la luz la verdadera naturaleza de la humanidad y enfatizó el error de cálculo del Consejo. La perspectiva del Imperio Estelar sobre la humanidad cambió con este nuevo conocimiento. Los humanos ya no eran vistos como cobardes, sino como una especie que perseguía sus objetivos con perseverancia implacable. Eran una fuerza formidable, no solo por su capacidad de negociar, sino también por su capacidad de participar en la guerra. Una nueva era para la humanidad en el imperio comenzó con el fin de la guerra y el descubrimiento de la traducción correcta de su epíteto. Ahora eran miembros respetados de la comunidad galáctica, en lugar de simples forasteros malinterpretados. Sus acciones habían demostrado que eran más que capaces de mantener la estabilidad y la prosperidad del imperio, así como de defenderse a sí mismos. Los eventos de la guerra dejaron la galaxia alterada para siempre, pero continuó con un nuevo sentido de cohesión y propósito. Todas las especies fueron recordadas del valor de la comprensión, la colaboración y la búsqueda de un futuro mejor por las lecciones aprendidas del ascenso de la humanidad y la caída de los Dracari. Estas lecciones resonaron a través de las estrellas. Los miembros del Consejo consideraron el profundo significado del viaje de la humanidad, mientras el enviado terrano terminaba la reunión. El mal aconsejado sobrenombre de «Los Corredores» había sido reemplazado por el significado genuino de «Los Perseguidores», un símbolo del inquebrantable deseo de paz y avance de la humanidad. Debido a estas experiencias compartidas, la galaxia pudo unirse para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en el futuro, mirando hacia adelante con esperanza y resolución.